del 42 al 44 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿sabemos cuándo? No, sabemos a la hora que no sabemos. No sabemos ni día ni hora. ¿A qué nos está invitando entonces este pasaje? A que estemos. ¿Y cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados? ¿Sentados en mi casa viendo la tele y haciendo zapping? No. ¿Cómo estoy preparado? Teniendo comunión, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, compartiendo con los hermanos, alimentándome espiritualmente. Así es como voy a estar preparado, porque voy a estar alimentando mi espíritu, fortaleciéndome para que mi carne mengüe. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana y ponemos en tus manos esta reunión para que seas tú descendiendo con tu fuego en medio de todos nosotros. Señor, tienes total libertad para moverte en esta mañana y ministrarnos a cada uno de nosotros. En tus manos la dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento. Amén. Sean todos bienvenidos. Saludamos también a las personas que nos ven en las redes sociales. Desde Lucena de Córdoba le estamos enviando un saludo muy especial y una bendición muy especial. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a un momento a cerrar nuestros de la gloria. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Porque siempre podemos contar contigo, mi Rey, porque siempre podemos saber que hay alguien que está de nuestro lado. Santo Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre. Seas tú bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Te pedimos, Señor, que esta palabra que tú has dado para tu pueblo, Señor, toque las vidas, toque los corazones y produzca frutos de cambio en cada uno de nosotros. Manifiéstate, Señor, muévete, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos podemos ver, sentir la situación que se viene dando en el mundo, ¿sí? Que como dice la palabra, cada día la situación se pone como más difícil, como más adversa. A veces teníamos la esperanza, se acaba la pandemia, ya vamos a arreglar todas las cosas y resulta que no es así. Luego que viene la guerra, luego que viene el problema del alza en los combustibles, luego la escasez de alimentos y siempre hay algún problema a nivel general y a nivel mundial que nos está causando problemas. Y en los últimos tiempos es así, en los últimos tiempos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, vendrán cosas, vendrán terremotos, vendrán cosas que aparentemente dice uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso está la parte que está preparando, como le decía el hermano al principio, la venida del Señor. Por eso tenemos que andar, ¿qué? Preparados para cuando el Señor venga. Hoy, una de las cosas que ahora que viene el verano, que siempre pensamos es en agua para bañarnos y en agua para beber, ¿sí? Siempre pensamos en eso. Y siempre estaremos pensando que hay que llevar una botella de agua, que hay que estarnos duchando 1 o 2 veces al día. Son circunstancias. Ahora, ¿de dónde proviene el agua? ¿Sí? Entonces dice, de los ríos. ¿De dónde provienen los ríos? De los pozos. Y así podíamos ir. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de pozos, ¿sí?
Casi aquí en España, en las fincas que quedan en el campo, cada finca tiene su pozo. ¿Para qué? Para sacar agua, agua para el consumo, agua para la piscina, agua para bañarse. Y en tiempos de Jacob, de Abraham, no existían los acueductos que hay ahora, que llevaban, y las represas y los grandes lagos para llevar el agua, ni las tuberías, sino cada familia abría pozos para poder darle agua también a sus ganados. Y en la Biblia hay una serie de comentarios acerca de los pozos, porque, a ver, si en una casa o en una finca o en un campo no hay pozo, no había vida, porque no había agua. Y al no haber agua, puede no haber luz. Nos acostamos sin luz. O en los tiempos de antes, con sus velas, con sus antorchas. Pero si no hay agua, no se puede vivir sin agua. Hay que darle agua para bañarse, agua para comer y agua para los ganados y agua para las siembras. Si las siembras no tienen agua, se secan y no hay fruto, no hay que comer. Y en esos tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, había eso, buscaban pozos. ¿Para qué? Para poder tener agua, para poder al menos beber y al menos llevarle a sus ganados y a sus siembras. Y la primera que yo recogí es que veía que como que los pozos son instrumentos de bendición. Y hay unas citas bíblicas, unas historias bíblicas que dice uno, hola, qué bonito. Estaba Jacob peleándose con su hermano Esaú, que ya lo saben ustedes porque se pelearon por un plato de lentejas, por la progenitura, y tuvo que huir de su hermano Esaú, y Jacob iba por ahí, y de pronto Dios le dio una palabra que le iba a buscar esposa. ¿Sí? Entonces él como se había peleado con su familia, se fue a una tierra lejana, a donde un tío que se llamaba Labán, y él andaba y caminaba y caminaba, y de pronto llegó a un pozo. ¿A dónde llegó? A un pozo, eso. ¿A dónde? A un pozo. Sí. Y sucedió que cuando Jacob estaba ahí en el pozo y veía que los pastores traían sus ganados y las personas venían a sacar agua, y entonces estaba cansado, y dice y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Abrió la tapa del pozo para ser muy educado con los pastores de su tío Labán, y de pronto apareció la doncella, apareció Raquel. ¿Sí? Entonces mucho más, volvió a mover más rápido la piedra y dijo, hay que darle de beber a los ganados de esta doncella. ¿Sí? Era pastora, ¿sí? También eran pastores en ese entonces. Raquel iba con sus ganados, los ganados de su padre, y entonces él dijo, yo estoy buscando a un tío que se llama Labán. Entonces los pastores le dijeron, allá viene la hija de Labán. Y la vio muy bonita y muy hermosa, y dice que y Jacob dijo a Raquel, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas buenas a su padre. En ese pozo vino la bendición para Jacob. Después tuvo un problema que tuvo que trabajar 7 años por Raquel, y cuando le fue a casarse con Raquel le entregaron a la otra que era más feita, entonces tuvo que trabajar otros 7 años. Entonces, pero al final salió, a raíz del encuentro que tuvo en ese pozo, él salió bendecido
y tuvo a su esposa Raquel y fue a trabajar con su tío Labán. También hay otra historia que quiero que la pongamos aquí en el ordenador. Dice Génesis 26:12. Génesis 26:12. Mira, esta historia es una historia muy bonita, una historia que quiero que le pongan mucha atención, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 y le bendijo Jehová. ¿Por qué cosechó tanto Isaac? Porque Dios estaba con él. Y dice que ¿cuánto cosechó? Sembró una semillita y salieron 2 partes. No, al 100 al 100, o sea, hubo mucha cosecha. Sigue la siguiente, por favor. Y dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué se hizo poderoso? Porque Dios estaba con él. ¿Sí? O sea, si yo tengo algo, tengo una hacienda y lo que siembra me multiplica al 100 y si tengo ganados y los ganados van teniendo hijos y Dios me multiplica al 100 voy a tener muchos ganados y voy a tener mucha siembra porque Dios está conmigo. El siguiente, por favor. Y dice, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. ¿Por qué le tuvieron envidia? ¿Porque Dios estaba con él? No, porque Dios le bendecía el fruto de sus manos. Entonces, ¿a dónde voy yo? Quiero que vayamos viendo que cuando Dios está con nosotros, bendice nuestro trabajo, bendice el fruto de nuestra labor, ¿sí? O sea, así sea, mire, y aprovecho para lanzar una cuña, dice que pero es que mi trabajo tan pobrecito y no gano nada. Dice la palabra, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Eso, Dios, uno va así escalando. Yo en estos días hablaba con alguien, cuando yo llegué aquí, primero me fui a vivir, habíamos 6 y en cada habitación vivíamos en la primera vez 4. Después ya a una habitación para 2. Después ya tuve mi habitación propia, ¿sí? Y después ya tomamos un piso cada uno con su sala y con su habitación. ¿Por qué así? Porque hay procesos que Dios va quemando y que Dios permite que se den. Y dice que si uno es fiel en lo poco, en lo mucho lo va poniendo. Lo mismo pasa con los trabajos, lo mismo pasa con los negocios, porque hacer negocios también es de Dios, ¿sí? Entonces, Isaac era un tipo de negocios, ¿sí? Dice que tuvo muchas ovejas y vacas y mucha labranza, ¿sí? Y dice que los filisteos le tuvieron envidia. No se extrañen que alguien diga, ay, pero mire, esa señora que dice ser cristiana y mire qué coche tiene. Ese hombre que tiene que dice, vea cómo viste y vea cómo come. En Colombia se dice, la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿sí? Ahora, que los demás piensen, no, ahora, ¿por qué nosotros somos prosperados? Es porque Dios está con nosotros. Vamos a la siguiente. Y dice que los filisteos le tuvieron envidia. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dijo, tú eres muy poderoso, vete a otro lado y yo me quedo aquí con mi pobreza, le dijo Abimelech. La siguiente. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. Y la siguiente, aquí viene lo bonito de esto, de la esencia, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre,
y que los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por el nombre que su padre les había puesto. ¿Por qué los filisteos cerraron los pozos? Porque ya no tenían agua. Y este Isaac, ¿por qué los va a abrir si esos pozos no tienen agua? Porque Isaac dijo, yo tengo el ADN de mi padre, yo tengo el ADN de mi Dios, y cuando yo abra esos pozos, ¿va qué? A brotar agua. Los filisteos los cerraron y estaban hasta con musgo y estaban tapados con tierra. En cambio llegó Isaac, dijo, yo los voy a abrir y voy a colocarle los mismos nombres que le puso mi padre. Y mire lo que pasó. Sigue. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Qué pasó? Cavaron y empezó a brotar el agua. Estamos hablando que el agua en este momento es símbolo de bendición, porque sin agua no hay vida. Sin agua no hay ni para los ganados ni para los cultivos. Y entonces aquí estaba saliendo bendición del fondo de la tierra. La siguiente, por favor. Y los pastores de Gerar riraron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, porque habían altercado con él. Mire cómo son las circunstancias. Estaba el pozo abandonado, estaba el pozo tirado, lo tenían tapado con tierra. Llegó Isaac y lo abrió, le quitó la tierra, lo limpió, lo hizo y salió agua. Entonces dice, ese pozo es mío. Ese pozo es mío, tiene que devolvernos. ¿Y qué hizo Isaac? Y abriendo otro pozo, también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa, el siguiente. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth, que quiere decir prosperidad, ¿sí? Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire, ¿cuál era la circunstancia ahí? Abrían los filisteos y no salía ni agua. Abría Isaac y cada pozo que abría Isaac salía agua, salía manantial, salía vida. ¿Por qué? Porque el ADN de Isaac era de bendición. A donde él llegaba había bendición. Y no importa, si quieren quedar con ese pozo, quédese con ese pozo que yo me voy para otro lado. Y dice que se fue para más lejos para que no lo siguiera molestando y abrió otro pozo. Ahora, allí no había maquinaria, no había como hay ahora. Él tuvo que trabajar para abrir el pozo y de todas formas empezaba a cavar y empezaba a brotar el agua, empezaba a brotar la bendición. La siguiente. Y entonces, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y me multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi padre. ¿Por qué era prosperado Isaac? Aquí está la respuesta, porque dijo, yo estaré contigo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y multiplicaré tu descendencia y te bendeciré. Cuando nosotros entendemos eso, que hay una palabra de parte de Dios para nosotros, Dios dice, estaré contigo todos los días y multiplicaré tu descendencia y te bendeciré. Y Dios ha determinado bendecirnos aún en circunstancias adversas. Y Jacob estaba pasando por circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque los filisteos le quitaban la bendición. O intentaban quitarle la bendición. Salía agua, le quitaban el pozo. Salía agua, le quitaban el pozo. Y no pasa nada, yo soy el abridor de pozos. Y donde yo abra pozos, ahí habrá manantial de vida eterna. Ahí habrá agua. Y yo voy a sacar agua, así esté lejos de ustedes. Y así sucedió. Siempre tenía agua para sus cultivos, siempre tenía agua para sus ganados, siempre tenía agua. Mientras los otros se peleaban por los pocos pozos, él tenía bendición. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte de Dios y hay una promesa de parte de Dios para nosotros y para ustedes. Y para ustedes hay una promesa de Dios que dice que te multiplicaré, te bendeciré por amor al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, qué bonito. Eso se pone uno como alegre, ¿a que sí? Digan amén, así, eso, amén, amén. Gloria a Dios. Y entonces, mire, terminamos esta historia. El siguiente dice que y edificó allí un altar. Dios le gusta que seamos, ¿qué? Agradecidos. Edificó un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda.
y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Que es tremendo. O sea, cuando nosotros vemos que la bendición de Dios está fluyendo en nosotros, tenemos que continuar sirviéndole al Dios Todopoderoso. Tenemos que hacer un altar en nuestra casa, y por si acaso hay alguna duda, los que me están escuchando, altar no es colocar una velita a un santo. Altar es sentarse la familia en oración a darle agradecimiento y exaltación al nombre del Señor. Es así. Entonces, ¿qué hizo? Isaac entendió que él no era el listo, es que yo tengo una capacidad para hacer pozos, no. Él entendió que la bendición venía de parte de Jehová, que la bendición venía de parte de Dios, y él dijo, yo soy portador de bendición, a donde yo vaya voy a ser bendecido, como dice en el libro de Josué, todo lo que pise la planta de mis pies será prosperado, será bendecido. Y entonces, mira lo bonito, y ahí termina esa historia maravillosa, porque este hombre fue prosperado, y bendecido. Dice que los demás le tenían envidia, pero allá ellos con su envidia, porque Dios lo prosperaba. Y después viene una historia muy bonita, que es Jesús en otro pozo. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Jesús venía cansado. Jesús no andaba en coche, Jesús no andaba en avión, no andaba en helicóptero, siempre andaba caminando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, bendiciendo, predicando el evangelio. Y un día estaba cansado y se sentó al lado de un pozo. Llegó a un pueblo llamado Sicar y se sentó en un pozo. Y Jesús tenía sed, lógico, y de pronto llegó ahí a ese pozo una mujer. Pero él estaba en tierra extraña, no estaba en Nazaret, estaba en Samaria. Y dice que los de Samaria no se hablaban con los judíos. Había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y de pronto llegó Jesús y vio que una mujer venía a sacar agua. Y le dijo Jesús, ¿por qué no me da un poquito de agua? Y la mujer le dijo, pero ¿cómo te atreves tú a hablarme si tú eres judío y yo soy samaritano? Entonces viene la historia bonita en el libro de San Juan 4:6. ¿A dónde estaba Jesús? Ahí lo va a decir. En los mismos pozos de los que habíamos hablado antes. En el pozo de Abraham y en el pozo de Jacob. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El siguiente, por favor. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dadme de beber. Siguiente, por favor. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y el siguiente dice, la mujer samaritana le recriminó, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús rompió las situaciones que habían. No se hablaban, no se miraban. Es como decimos ahora, vas tú por un andén y ve que alguien viene y se cambia de andén, se cambia de sitio. Así ellos no se hablaban, los judíos y los samaritanos, y Jesús rompió los esquemas, dijo, yo voy a pedirle agua a una mujer samaritana, y mire lo que pasó. Siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya Dios empezó a cambiar, Jesús empezó a cambiar. Ya no estamos hablando para los ganados. Y dice, yo le voy a dar agua viva. Y el siguiente, por favor. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. El uno estaba hablando de lo espiritual y el otro estaba hablando de lo material. Jesús está hablando que le iba a dar agua viva, agua de vida, y la mujer dice, pero si no tiene con qué sacarla, ¿cómo me la va a dar? Dice, ¿de dónde pues tienes agua viva?
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Se acuerda de la historia que le estaba diciendo? Que habían bebido sus hijos y sus ganados en el pozo. En ese mismo pozo estaba Jesús y estaba diciéndole a la mujer que él no le iba a dar solamente de ese agua, sino un agua diferente, un agua que no permitía que hubiera sed. El siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dios le está hablando, Jesús le está hablando de otra cosa. Dice: yo te voy a dar agua, y esa agua, el agua que tú sacas de ahí le vuelve a dar sed, pero yo voy a dar un agua que da vida eterna. Y el siguiente. Y a la mujer se le abrieron los ojos. La mujer dice: no, espérate, que yo quiero de esa agua, que si es agua que no me da sed, que yo quiero de esa agua. El Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía no lo entendía del todo, pero ella dijo: yo quiero de esa agua que no se acaba. Y ahí termina la historia. ¿Por qué? Porque sencillamente, ustedes ya la saben, que Jesús le dijo, siguieron la conversación, ella le dio agua y le dijo Jesús: me da la impresión de que tú eres profeta. Se le siguieron abriendo los ojos. Me da la impresión que tú eres profeta. Y le dijo: ve y dile a tu marido. Entonces la mujer dijo: no, yo marido no tengo, el que tengo ahora estoy viviendo rejuntado, porque 5 maridos dijo, sí. Entonces dijo la mujer, sí, le dijo Jesús: 5 maridos has tenido y el que ahora con el que estás viviendo no es tu marido. Sí. Entonces la mujer dijo: uy, este hombre algo tiene, y salió corriendo a compartirle a todos los del pueblo, y los del pueblo vinieron. Dice que se convirtió todo el pueblo. Pero eso no es la parte de la historia. La parte de la historia es que la mujer le dijo: dame de esa agua, porque yo quiero de esa agua que me da salto de vida eterna. Y mira, cuando yo veía esto, dice, a veces, Dios, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar comida. ¿Se acaba la comida? Sí. Al siguiente día hay que volver a cocinar y vuelve y se acaba la comida. Nos da para pagar el alquiler o pagar la cuota de la casa, y al siguiente mes hay que volver a pagarla, ¿sí? Y nos puede dar vestido, y de por sí le pedimos todos por vestido, le pedimos comida, le pedimos salud. Él nos puede dar todo eso, y de por sí nos lo está dando. Tenemos que ir al mercadillo a comprar ropa, porque se nos acaba la ropa. Tenemos que ir a Mercadona a comprar comida, porque se acaba la comida. Tenemos que ir a Nike o Adidas a comprar zapatillas, porque se acaban las zapatillas. Pero hay una cosa que no se nos acaba. Dice que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la paz no se nos acaba. Y Dios nos da el gozo, y el gozo no se nos acaba. Eso no tiene, a lo mejor tiene unos días malos, pero el gozo no es el fin de mes que hay que volverlo a comprar. No, el gozo permanece en nosotros, la paz permanece en nosotros, la alegría permanece en nosotros, la tranquilidad del espíritu, la esperanza de salvación permanece en nosotros, el perdón de Dios permanece en nosotros, la fidelidad de Dios permanece en nosotros. Y entonces vamos a ir a San Juan 4:14. Perdón, aquí hay algo mal. San Juan, un momentico, aquí. San Juan 7:37. Entonces estábamos diciendo que el agua que daba en ese pozo se acababa. Estábamos diciendo que hay cosas que Dios da que no se acaban. Cosas que no se pueden comprar por el dinero. Cuando venimos aquí a las 7 de la mañana y pasamos 2 horas aquí maravillosas, cantando, danzando, alabando, rezando, orando,
Eso no se compra con dinero. Cuando Dios toca nuestro corazón y los sentimientos, no se compra con dinero, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Y dice aquí, estaban en el último día, ya dice, y en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el 7:37. ¿Y qué dice el 7:38? A ver si... El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ha visto la diferencia? Ahora nosotros no estamos chupando, bebiendo agua, sino que de nosotros ahora sale una fuente de vida. De nosotros sale, ¿que vienen? Ríos de agua viva. El que cree en mí, el que viene a mí, tiene el agua que Jesús le ofreció a la samaritana. Es agua que da vida eterna. Entonces dice que el que cree en mí, ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Qué hay que hacer? Confiar. ¿Qué hay que hacer? Creer no como cree el diablo, porque el diablo cree en Dios, sino creer confiando en que Dios va a hacer, confiando en que nosotros contamos siempre con la fidelidad y el amor de Dios, que contamos siempre con el favor de Dios. No, mi niño va al colegio y yo lo bendigo, pero ¿será que le va mal en el colegio? ¿Será que lo golpean? ¿Será? No. Tú tienes que creer y confiar que bajo la protección divina. Esa es la fe. Que tú tienes un trabajo, que Dios va a bendecir su trabajo. Que no tienes trabajo, que Dios le va a dar un trabajo. Que tienes circunstancias adversas, Dios las va a mejorar. Esa es la fe. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la palabra, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero por qué ríos de agua viva? Porque hay una cosa que aquí hay en nuestro interior que se llama Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Sí? Y les voy a contar una historia. Estaba en mi casa, en la casa anterior, con un niño que se llama Miguel Ángel. Y entonces estábamos ahí hablando y me dice, ay, yo no sé cómo la gente dice que Dios no existe. Yo no sé cómo las personas dicen que no existe. ¿Y por qué? Si es que yo tengo a Dios en mi corazón. Eso es, ¿lo dice la Biblia? Lo dice la palabra. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Dios existe? Claro que existe, porque es el que está aquí y nos hace que broten de nuestro interior ríos de agua viva, ríos de bendición, ríos de paz, ríos de alegría, ríos de gozo, etcétera, 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 cosas que no se pueden comprar con dinero, sino que solamente nos las da nuestro Dios. Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús, creer en Jesús y ver cómo la vida va cambiando, porque de nuestro interior brota esa agua que brotaba en los anteriores pozos. Los filisteos los abrían y no salía nada. Los que estaban con el Señor, Jacob, Abraham, Isaac, brotaba el agua. Y así es de nosotros. Los que no creen en Dios, los que tienen la venta aquí, no se les ve ese gozo que solamente nos da el Señor. Por eso la Biblia dice, estad gozosos, siempre gozosos. ¿Por qué? Porque yo soy el que les da el gozo, dice el Señor. Dios es el que nos da la alegría, Dios es el que nos da la paz y nos da todo lo que necesitamos. Amén. Póngannos en pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Levante su mano al cielo y dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo, bueno con mi familia, bueno con mis hijos. Dígalo de verdad, dígalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
pero yo quiero más. Dígale, Señor, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero que tú me des esa agua de vida. Yo quiero que de mi interior broten ríos de agua viva para bendecir a otros, Señor. Que la gente vea en mí el resplandor del cielo. Que la gente vea en mí que Dios está conmigo. Porque yo creo, como dice tu palabra, que tú estarás conmigo siempre. Tú has dicho que no me dejarás, que no me desampararás. Así que dígale, yo necesito más. Dígale, Dios, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, Señor. Yo quiero más, Padre. Necesito de ti. Necesito que tú me llenes mi vida y mi corazón. Quiero que tú, ahí de lo más profundo de su interior, le diga al Señor, le cante, le diga al Señor: